Don Eduardo, ¿me escucha nítidamente? Buenos días. Doctor, buenos días. A ver, hace pocos minutos el programa Imparables estaba aquí David Telles y estaba contando de los problemas financieros que tiene la concentración deportiva de Pichincha, que como recién se aprobó el POA, recién van a tratar, ojo, todavía no les entregan los dineros, recién estarían cumpliendo con sus obligaciones de salarios. ¿Qué mismo pasa? Porque, a ver, no voy a utilizar términos técnicos porque desconozco exactamente. Yo recuerdo que cuando en mi entidad, donde yo laboraba, casi siempre trabajé en el sector público, cuando el Estado no aprobaba el presupuesto de la institución, uno seguía operando el presupuesto del año anterior. Y cuando aprobaban el presupuesto del año vigente, lo que hacían es una reliquidación si había un aumento de remuneraciones. ¿Así se hacía antes en Concentración Deportiva de Pichincha o no les pagan porque no se aprueba el POA? Bienvenido nuevamente, don Eduardo Valdés. ¿Cómo está, doctor? Gracias por su constante preocupación por el tema del fomento deportivo con dignidad, como pues decimos nosotros, y por el tema de los derechos de los trabajadores. Lo que usted ha dicho es una gran realidad, así debería ser el proceso, pero para eso se necesita voluntad y los dirigentes de la concentración, los dirigentes de las federaciones provinciales no tienen esa voluntad porque en cierto grado eso es contradecir las decisiones desde nuestro punto de vista ilegales del Ministerio del Deporte. No se van a pelear con el padrino que le sostiene ahí en los cargos o algunos que están trabajando para reelecciones pretenden seguir de simpáticos con estas autoridades. Por obvias razones debería ser así. En el caso inclusive de que no tendría que ser así, hay remanentes. Esos remanentes deberían ser utilizados. Antes, la concentración nos pagaba de recursos propios y luego hacían sus reliquidaciones. Por eso le digo que es un tema de voluntad y de querer hacer las cosas. Ahora estamos hablando con Eduardo Valdés, el secretario general de los trabajadores de CDP. ¿Qué mismo tienen problemas en este momento de la concentración? Con ustedes, laboralmente. ¿En qué nomás les está fallando el actual presidente Jaime Ruiz Nicolate? Lo más grave, lo más complejo es el tema del trato inhumano a nuestros compañeros jubilados. Van a ser 2 años y medio que no se pagan las jubilaciones patronales. Esto surge a raíz de una decisión ilegal del Ministerio del Deporte en el 2018 de dejar de transferir recursos ilegalmente. La ley del deporte no se ha cambiado, la Constitución no se ha cambiado y obviamente no se ha hecho absolutamente nada excepto nuestra lucha, ¿no? Con acciones de protección, acciones ordinarias, judiciales, que a pesar que hemos ganado la acción de protección, tampoco la concentración cumple. Y obviamente ni el Ministerio de Finanzas ni el Ministerio del Deporte. Ahí hay una suerte de complicidad, para ponerlo de alguna manera, es un juez un paniaguado que se le pide que ejecute la sentencia y sale con cualquier providencia distinta. Entonces el propio sistema no posibilita que en efecto inclusive se destituya a Finanzas al ministro del Deporte por no cumplir, porque tenían un plazo de 30 días para asignar los recursos para exclusivamente derechos de jubilación patronal. Lo otro es que hay una dificultad constante, no entregan implementos de salud y seguridad para los trabajadores, protección, no entregan ropa de trabajo ya 2 años. ¿Usted se acuerda esa fiesta que apareció, que habían llegado a un acuerdo el comité de empresa, que usted estuvo en un comité ejecutivo? Usted se acordará, creo que es más de 2 meses y medio, y hasta ahora no suben el proceso al sistema. Ese es el gran cuento. No les da la gana, prefieren vivir este eterno conflicto para hacerse las víctimas en todo lado y obviamente genera dificultades, genera complicaciones en el día a día, ¿no? Más allá del también el tema de decisiones administrativas totalmente ilegales. 2 años y medio de la pandemia y hasta ahora no sabemos cuántos días se debe de la suspensión de jornada de pandemia. Han violado la ley y se les reclama, se les pone claro que no les vamos a permitir y se enojan y toman decisiones desde el hígado, con decisiones ilegales. Ese tipo de cosas es un eterno conflicto, lamentablemente. Y lo otro que hemos denunciado también públicamente, el estado de los escenarios, el estado de los implementos deportivos, que muchos deportes, muchos señores deportistas no les entregan ni interiores, ropa de competencia. No hay becas, no hay ayudas, no hay transporte de calidad. Si usted viera esos desayunos, esos almuerzos, son de llorar.
Entonces todo ese tema genera conflictividad absoluta. Y la otro es que preguntamos dónde está la plata de los conciertos, dónde está la plata de los bares, dónde, cómo así las empresas que crearon la empresa privada manejaría esos recursos de la información no confirmada que tenemos, dónde está la auditoría interna, todas esas dificultades, ¿no? Ahora, Eduardo Valdés, secretario general, el 2 de marzo iba a haber la sesión solemne por el 99 aniversario de CDP y suspendieron para mediados de marzo porque yo conocí extraoficialmente que tuvieron temor de que ustedes iban a tomar instalaciones. ¿Es verdad? En cuestiones laborales y de acciones de lucha y estrategias, doctor, la gente está indignada, está harta de la mentira, harta del cuento, para desacreditar la acción sindical. Se inventan que las acciones que hacemos nosotros y que concurren nuestros compañeros lo hacen porque multamos. Yo ya voy al tercer año y medio de gestión, no hemos multado un centavo partido por la mitad a ningún compañero. Cada asamblea general tenemos uno o dos compañeros más que se afilian porque ven que hay dignidad y frontalidad y verdad en nuestra lucha. Para la aprobación del POA tuvimos que meter 2 días, compañeros veedores. Yo hice gestiones con autoridades del Ministerio del Deporte que hay que reconocer, ayudaron en eso. El lunes nos van a publicar ya el CUR. He hablado con Alejandro Sáenz, me ha dicho que el lunes está ya el CUR y obviamente se harán gestiones de finanzas para el pago. Ahora, presumo que Concentración en eso sí hizo una gestión adelantándose con algunos seminarios respecto a la aplicación del ICIQUEP, que eso nos parece interesante. Eso lo hicimos nosotros como trabajadores del año anterior, gestionamos en el ministerio, pero repito, no hay intenciones de contradecir a la autoridad máxima, precisamente por estos acomodos, desde nuestra óptica, por estos acomodos que tienen, ¿no? hay división en los trabajadores porque he conocido que va un grupo de trabajadores a apoyar a Jaime Ruiz, a decir que todo está bien, y el grupo que usted preside, en cambio, dice lo que acaba de expresar. Es evidente que hay dificultades, pero con el grupo de los compañeros jubilados, ahí se ha metido un patronal abierto. Leiva era un esbirro completo antes, un patronal abierto que la gente le tenía tirria porque generaba problemas a todos los trabajadores, y se han dejado embaucar un grupo de unos 7, 8 jubilados, han ido a una sesión solemne, a una asamblea, y lamentablemente han ponderado toda la buena voluntad que tiene supuestamente el presidente para pagar, que es una actitud, yo diría, cobarde, porque atentan contra los trabajadores que con dignidad están peleando por su jubilación. No se cumple la sentencia y obviamente aparece en opinión pública como que en efecto está haciendo los mejores esfuerzos de las mejores gestiones. La mejor gestión que tienen que hacer es pagar, porque plata tienen. Lo que tienen que hacer es pagar. No necesitamos buenas intenciones, necesitamos que paguen. Esa es la única división que habría, si se puede llamar división, en el tema de los compañeros jubilados. En el tema de los trabajadores activos, doctor, usted ha visto las marchas, usted ha visto los plantones, usted ha visto los cartelones. Si eso no hace el comité de empresa, eso hace el compañero desde su iniciativa, desde su conciencia, desde su razón, desde su dignidad. ¿No ha habido represalias por parte de la administradora o del propio presidente de Concentración contra los que han salido a la parte externa del Palacio de los Deportes a manifestarse? Ha intentado, la administradora actúa un poco desde el estado de ánimo, ha intentado jorobar la paciencia, algunos tampoco les hemos permitido porque ventajosamente nosotros cuidamos del tema del aspecto legal, más allá de que tendríamos razones incluso para declarar una huelga, estamos trabajando por el tema de pliego de peticiones, pero tiene que ser una decisión de consenso y que beneficie no a los derechos de los trabajadores y no más, sino a la estructura integral de la Concentración Deportiva Pichincha para que cumpla su objetivo. Nosotros decimos claramente, necesitamos que vuelva nuestra Concentración Deportiva de Pichincha con todas las dificultades que ha habido, el ejemplo deportivo de la patria, no estos team pichinchas que no pasan de ser discursivos, que pueden tener buenas intenciones en algunas cosas, pero que no cuajan, precisamente por esta polarización que han generado, ¿no?
Ahí hay los que son Team Pichincha y hay hoy los que son comité de empresa, lamentablemente desde la concepción de la administración, cuando en definitiva deberíamos juntarnos con nuestras capacidades cada sector para fortalecer el deporte y atender como corresponde a los señores deportistas, que son la razón de ser del deporte. La actual administradora, ¿qué número es? Porque no es la que comenzó con Jaime Ruiz, ¿no? Y sé que asesoras jurídicas también han cambiado, funcionarios en cantidad. ¿Usted recuerda cuántas administradores o administradores ha tenido la presidencia Jaime Ruiz? Me parece que es como la quinta administradora. Ahora a mí me preocupa algo y le voy a ser muy honesto. Hay presentado una acción penal por evasión tributaria y evidentemente la principal defensa de lo que conocemos de la autoridad de concentración es que no es representante legal. Los administradores deben saber que son representantes legales. Hemos tenido ya una sentencia, no aquí en Quito, pero sí que me parece en Loja, donde ya están embargando los bienes de la administración, del administrador, por incumplimiento de derechos, por incumplimiento de sentencias. Nos vamos a ver obligados a hacer eso, lamentando mucho, pero como alcahuetean las decisiones ilegales de la autoridad máxima, entonces no quedará otra alternativa. Conozco, le digo a Eduardo Valdés, secretario de los trabajadores, secretario general, que el actual directorio de Concentración Deportiva Pichincha no está inscrito en el Ministerio de Deportes. Todo es posible, doctor. No conocemos mucho, no nos metemos mucho en esas instancias. Tampoco es que tengamos mucha confianza del ministerio. Hemos conocido varias denuncias. Imagínense, creo que es un año que les mandaron a cambiar el estatuto porque impusieron algunas normas que van contra la ley. Hasta ahora no cambian. Les hemos preguntado, no porque tengamos interés, sino que nos interesa la legalidad de las cosas. Y dicen, sí, ya les hemos dicho que cambien, pero hasta ahora no cambian y viva la fiesta, ¿no? Lamentablemente, repito, hay una suerte de protección mutua. ¿Con qué intereses? No tengo idea, o por lo menos percibimos de que hay intenciones de favorecimiento, ¿no? En un informe jurídico se conoce que en el transcurso del 2022 la Dirección Jurídica elaboró 219 contratos de trabajo, servicios profesionales civiles de contratación pública. Cuando hablo de contratos de trabajo, ¿se ha incrementado los trabajadores? Hay bastante de estos 219. ¿Cuántos podrán ser por contratos de trabajo? De planta me parece que se han incrementado unas 40 personas que exclusivamente responden a su círculo, ¿no? Acuérdese las pancartas, agnados, sagnados, cognados y entenados, ¿no? O vinculados o compadres, que obviamente son su círculo de confianza, ¿no? Yo no hago juicios de valor sobre estas personas porque en definitiva necesitan su trabajo, pero hay algunas posiciones que son por lo menos no consecuentes con la ley, con los objetivos institucionales, sino más bien con objetivos personales. Y en honorarios, un montón. Imagínense que la Concentración Deportiva de Pichincha crea la unidad educativa, que en lo personal nos parece una iniciativa importante como un tema de autofinanciamiento, pero es una entidad de derecho privado propia, con razón social propia, con RUC propio. Entonces los contratos de los señores profesores, los señoritos profesores que entren en su unidad educativa tienen que firmar con unidad educativa, no con la Concentración Deportiva de Pichincha. Están firmando con Concentración Deportiva de Pichincha. El momento que ahí, porque hemos visto esos contratos y alguna vez cuando podíamos conversar con el presidente, le dijimos que esos contratos, por las características del desarrollo, del detalle de los mismos, iban a ser interpretados por un juez como contratos de trabajo. Imagínense la bomba que se levantará, ¿no? Por lo menos 120, 130 contratos de honorarios opcionales corren el alto riesgo de pasar a contratos de trabajo indefinido por cómo contextualizan el trabajo de honorarios profesionales. Usted es abogado, usted sabe bien qué implica trabajos profesionales y no lo que están haciendo ahí, firmando contratos de esta naturaleza para labores permanentes. El otro día revisaba la página del Consejo de la Judicatura y me quedé asombrado desde la posesión de Jaime Ruiz en el año 2019, agosto. Tiene la Concentración Deportiva de Pichincha procesos judiciales en su contra que llegan a más de 75 juicios. Y esto es también una secuela en la falta de recursos económicos.
Es evidente que los trabajadores, al no ser resarcidos en sus legítimos derechos, y más cuando se entró a esta dirigencia a vilipendiar los derechos de los trabajadores y pretender posesionar que eran ilegales, los trabajadores han tenido y hemos tenido que recurrir, porque eso ha patrocinado el Comité de Empresa en la mayoría, a acciones judiciales para resarcir estos derechos. En varios de ellos ya ha habido embargos. Usted sabe que manejaron la plata en la cuenta de la tesorera, eso es un hecho, y sin embargo nadie dice nada. Es impresionante la forma como se cubre, para ponerlo de alguna manera, estas, si no ilegalidades, por lo menos cosas no tan éticas, ¿no? Porque como dinero de una institución pueden manejar cuentas privadas. ¿Cuándo se rompió las relaciones trabajadores en la cabeza de Eduardo Valdés y Jaime Ruiz Nicolate? ¿Cuándo y por qué? Desde el inicio, porque él pensó que le habían dado una hacienda con disculpe la expresión, y sobre todo por el tema de los compañeros, con peones y todo, ¿no? Él apenas entró, comenzó a tramitar vistos buenos, creo que tramitó como 10, sin razones, y le ganamos 8 o 9, vio que no iba a tener posibilidades de arrastrarnos en ese sentido. Luego aprobó entre gallos de medianoche con la protección de esos sinvergüenzas del Ministerio del Trabajo, una caterva de sinvergüenzas, tiene operadores ahí, un reglamento interno que tenía como 80 causales de visto bueno, y era la copia, doctor, la copia de un reglamentos internos de una empresa de flores, de una empresa de plásticos, de una empresa de esta, no sé hasta si le cobraron, ¿no? Entonces hicimos acciones legales y les ganamos. Entonces ahí vino el conflicto, algo conversamos de inicios del 2020 y luego procedió a despedirnos, y obviamente los compañeros consideran que esa acción histórica de retornar a nuestros trabajos con dignidad ha generado un rompimiento mayor. Hemos propiciado algunos acercamientos, pero no pasan de ser meros ofrecimientos. Ya le estoy recordando que él informó, estando usted en el comité ejecutivo, que habían llegado a un acuerdo con un grupo de compañeros que subieron a reclamar sobre todo la ropa de trabajo, que es fundamental, principalmente para los compañeros de los escenarios de mantenimiento, porque usted viera en las condiciones que trabajan, el tema de equipos de seguridad y todo eso, y publicitaron de que había un acuerdo. Y ya le digo, creo que va más 2 meses y medio y todavía no está ni en el sistema de compras, ¿no? Entonces, esas son las dificultades que esos cuentos son los que han generado indignación, por eso la gente no quiere saber nada de conversaciones, ¿no? ¿Quedó sin efecto el reglamento que usted enunció hace pocos minutos, que había sido una copia de una florícola? ¿Quedó sin efecto? Claro, le ganamos una acción de protección. El Ministerio del Trabajo mandó a que, el juez mandó a que cualquier reglamento, porque había un reglamento, y en el articulado decía que para cualquier modificación no textual debe ser de común acuerdo con el comité de empresa, y se pasaron por donde más podían, porque evidentemente vendían con todas las ínfulas del poder, ¿no? Además del tema de la gestión política, pero nosotros, modestia aparte, alguna modesta capacidad también tenemos para contradecir o contrarrestar estas actitudes, y gracias a Dios, porque estamos en el camino correcto, hemos tenido un relativo éxito. Evidentemente no nos genera felicidad estar en un eterno conflicto, porque afecta la tranquilidad de la propia concentración deportiva Pichincha. Si hubiera cumplimiento de obligaciones y derechos, tendríamos un ejemplo deportivo de la patria y atenderíamos muchísimo mejor de lo que se atiende, de lo que se debería atender a los señores deportistas, porque también hemos denunciado la cantidad de falencias que tienen en ese sentido. Jaime Ruiz, cuando fue electo presidente de la Concentración Deportiva Pichincha, dijo que él estaba tranquilo en sus empresas, pero había sido una súplica de los dirigentes, que por eso aceptó él volver a los 22 años a la presidencia de Concentración. La otra vez también escuché que Jaime Ruiz dijo que él no está buscando la reelección, que más bien él espera terminar su periodo y se va a su casa. No obstante, veo que está presionando para hacer, por ejemplo, el proyecto para mí, la Corona de la Reina, que es el nuevo estadio, como llaman ellos, Arena Atahualpa. ¿Usted cree que Jaime Ruiz no va a buscar la reelección? Personalmente creo que lo está haciendo. Por eso una compañera, y voy a dar el nombre y le pido 1000 disculpas a ella, la compañera Marcela Buccelli habló con él y le dijo: presidente, ¿cuándo nos movilizamos para que esta realidad de los presupuestos cambie? ¿Cómo es posible que el techo presupuestario, doctor, Finanzas, emita recién el 8 de febrero?
cuando el techo presupuestario por último debería ser la primera semana de enero. Y obviamente los calendarios se extienden hasta marzo. ¿Por qué? Porque nadie dice nada. Esa gente no dice nada. Se reúnen en Senador. Dijeron que iban a haber un plantón. Ya se bajaron de la camioneta. Ya se acomodaron. Claro, algunos estarán trabajando reelecciones, a otros les darán eventos. No sabemos exactamente, pero ya se bajaron. Hemos dicho que hagamos gestiones conjuntas, movilizaciones, porque no es posible que les reduzcan. El deporte es un derecho humano, es un derecho fundamental, como es la educación, como es la salud. Y no es posible que, nos parece excelente que por la lucha del sector social este gobierno haya incrementado sus presupuestos. ¿Y por qué le reduce al deporte? ¿Por qué le reduce? Porque no hay gestión, porque no hay presencia, porque no hay acción, porque gobiernos como el que tenemos, como estos escuchan cuando hay presión social desde lo legítimo, no desde lo politiquero ni de intentar hacer daño de gana a la sociedad, sino desde lo legítimo, recursos. Han rebajado, a la concentración le bajaron como el 5% del presupuesto, al resto de federaciones. Me decía un compañero de la Federación de Zamora, tenemos $600 para todo un año. ¿Y qué va a hacer tu presidente? Está esperando a ver qué dice el federador. ¿Y qué va a hacer el federador? Está esperando a ver qué dice el tal de acá. ¿Y qué va a hacer el tal de acá? Está esperando a ver qué él dice. Entonces los trabajadores, jueves y viernes constituimos una Federación Nacional de Trabajadores del país. 9 organizaciones sindicales nos hemos juntado, un sueño de hace mucho tiempo. Y ya estamos decidiendo posiblemente un paro del deporte un día, cueste lo que cueste, que el gobierno sepa que estamos hartos, que se nos trate como la última rueda del coche. Ahora, le digo a Eduardo Valdés, en las circunstancias que está viviendo, ¿qué papel está jugando Walter Trujillo, vicepresidente? Porque ahí sé que hay un distanciamiento total y absoluto entre Jaime Ruiz y Walter Trujillo, los dos que llegaron cogidos de la mano el día de las elecciones. Bueno, y nosotros formalmente hemos escuchado runs, como se dice, ¿no? Yo no me manejo por cuentas, no tengo ni tiempo para eso, ¿no? O sea, no tengo idea exactamente cuál es el nivel de conflictividad que tenga. Me parecería interesante que alguien del directorio cuestione y que llegue a instancias mayores, que no solo se limite a cuestionar desde el discurso, sino con denuncias, con hechos, porque están adentro y saben, además son los que pueden solicitar información oficial. ¿Dónde está la plata de los bares? ¿Dónde está la plata de los conciertos? ¿Dónde está la plata de las piscinas? Y no como preguntas sueltas, sino que rindan cuentas. Entonces, ese tipo de cosas, repito, no sabemos. Los trabajadores no nos vamos a meter en esos conflictos. Nosotros nos meteríamos en un conflicto de elección si es que los trabajadores pudiéramos poner presidente. Como no podemos poner y no nos interesa poner, no nos metemos en ese tema de conflicto. Pero repito que si hay personas que desde el ejercicio del directorio cuestionan y exigen rendición de cuentas, a nosotros nos parece bien, porque además están para eso, ¿no? Ahora, para ir finalizando con Eduardo Valdés, ¿el cargo a Sebastián Palacios de ministro de Deporte para su criterio le quedó grande? No hay política de Estado, el deporte no es política de Estado, el deporte es un aditamento para los gobiernos clientelares que le posibilita posesionarse cuando hay triunfos y desaparecer cuando hay fracasos. Entonces, al no ser política de Estado, el deporte, porque a nadie le interesa, no pasa de ser discursos, a la propia estructura deportiva no le interesa. Entonces, evidentemente, cualquier ministro, por más bien intencionado que sea, no va a tener la capacidad de hacer gestión con un galimatías jurídico en donde cada quien interpreta la ley como le antoja. El Ministerio del Deporte emite lineamientos que son violatorios a disposiciones constitucionales y legales. Y el problema es que nadie dice nada, nadie hace nada, o el que hace algo enseguida le afectan en alguna cosa, ¿no? Creo que no ha cumplido las expectativas, ese es mi punto de vista. Creíamos que por ser deportista vinculado a la realidad podría tomar decisiones, pero repito, ya es parte de una estructura, la propia ley no es que ayuda mucho tampoco, los reglamentos tampoco, entonces pasa a ser realmente yo diría que calificando de 1 a 10, yo creo que de un 5, de un 6, quedan debiendo en muchísimas cosas. No son derechos laborales de los trabajadores, sino en derechos propios del acceso a deporte digno a los señores deportistas, en los procesos de formación y también ya cuando son de alto rendimiento. Hay que recordar, para terminar con el señor Eduardo Valdés, que el gobierno declaró política de Estado el deporte.
No sé qué ha hecho este gobierno. Don Eduardo, quiero agradecerle a usted por haber comparecido a Amanecer Deportivo de la Radio Redonda. Muchas gracias. A usted, estimado doctor, muy gentil, que tenga un buen día. Eduardo Valdés, secretario del Comité de Empresa de la Concentración Deportiva de Pichincha.